Buenas tardes una vez más, aquí desde Life and Strength, una vez más en los programas del lunes de un hombre a la medida de un hombre de Dios, a los 20 atributos de un hombre de Dios. Ese es el libro que estamos utilizando en las últimas semanas, y es algo que estamos leyendo, Hernando y yo, estamos mirando cómo podemos sacar el provecho a las lecturas que el Señor nos da, que no cabe duda que cuando más, lo que más necesitamos es lo que el Señor en realidad nos pone a leer, nos pone a buscar información ah, para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, para enseñarnos, para que nosotros nos demos cuenta por sí solos de que en dónde estamos haciendo mal, ¿no? En dónde estamos flaqueando, en dónde estamos teniendo problemas, en dónde debemos de mejorar a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Esta semana me tocó a mí hablar del el ser moderado en todas las cosas, y más que todo habla de no dado al vino de tomar y esto y lo otro, ¿no? Entonces voy a orar un poquito para que el Señor me dé palabra, me ayude a guiar las ideas que leí el día de hoy, que miré en el libro el día de hoy. Señor bendito, te pido de todo corazón que me guíes y me lleves y me ayudes a expresarme bien acerca de lo que tenemos que hablar el día de hoy, Señor. Que ese no es dado al vino, Señor, que no será de lo mismo que hacen los demás y perder el mismo sentido de nosotros para algo que no está bien. Por desgracia y también por nuestra propia confesión sacamos conclusiones de que es bueno nosotros, Señor, que nos demos cuenta que estamos haciendo mal y cómo lo estamos haciendo. Especialmente cuando tú mandas a gente o nosotros mismos leemos o tú mismo nos hablas, Señor, de que en dónde tenemos que mejorar, cambiar y ser mejor, Señor. Te lo pido de todo corazón, Señor, que hables por mí, que me guíes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor bendito, para dar tu palabra, para dar un pedazo del el segmento del día de hoy, Señor bendito. Gracias. Y así es, como está diciendo, me tocó dar de no dado al vino prácticamente lo poco que leí, lo que leí de acerca del libro, nos está diciendo más que todo de personas alcohólicas, más o menos fue lo que yo más entendí al respecto. El beber es demasiado mal. El beber es, cuando dice no dado al vino, es no comportarse tanto, no volverse una persona alcohólica, no estar tan pegado a no depender de eso, ¿no? Y no es solamente del vino, no es solamente del alcohol, es de muchas cosas que en este segmento nos da, pero menciona más lo del vino porque con lo del vino podemos abarcar muchas otras cosas que al mismo tiempo, por culpa del vino, por la culpa de estar borracho, entonces nos guiamos hacia eso, no nos guiamos, sino nos lleva a eso, pues. Nos lleva a comportarnos diferente, a comportarnos mal, a pensar diferente, porque en realidad no estamos cuerdos de lo que estamos hablando, o cómo lo estamos hablando, o qué estamos diciendo y qué no estamos diciendo, y pierde uno el control de sus sentidos. Es lógico, no cuerda bien, no piensa bien, no actúa bien, y eso es una de las cosas que más nos enseña este segmento. Um, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en realidad nos dice que claramente eso condena la embriaguez. Uno no debe de tomar, no debe emborracharse. El asunto no es, de lo que nos enseña la Biblia, no es no tomar vino, sino no depender del vino, no emborracharnos con vino, no perder nuestro sentido por el vino. ¿Por qué? Porque al estar haciendo eso, perdemos la noción, perdemos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí está leyendo, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice eso la palabra.
y nos guía por lo mismo, ¿no? Porque cuando tenemos una conducta adictiva que es pecaminosa, pues tendemos a hacer todas esas cosas, ¿no? No es fácil para una persona que esté enferma, no es fácil decir no a algo por el estilo, pero no es fácil dejar las cosas o los hábitos, los malos hábitos que tenemos, como le estaba mencionando antes, no simplemente en el trago, sino en muchas cosas. Todas las cosas que hacemos demasiado nos dañan. Todas las, como decía Pablo en sus cartas, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y eso quiere decir en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos encontramos partes de nuestra vida cotidiana que no son tropiezos para nosotros. Hablábamos hace unos días, estábamos hablando de la manera de ser, de cómo seguir adelante con las cosas que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo por el mal comportamiento que hacemos nosotros como gente cristiana. Y yo me cuento como uno de ellos, ¿no? Primordial de que uno no da buen testimonio al ser una persona en la iglesia o prácticamente decir que uno es cristiano o que se den cuenta que uno va a la iglesia, que uno pertenece a la iglesia, esto y lo otro, y es totalmente diferente, por ejemplo, en el trabajo. Sí, tenemos, no es excusa ni nada por el estilo, pero sí tiene que uno ser diferente en la empresa, en el trabajo, pero no necesariamente de la manera que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque llegamos a ser esclavos de esas cosas. Y yo no soy esclavo de ayer, soy esclavo de hace muchísimos años de la manera de que hablo, me comporto y soy en la empresa. Que no todo es bueno, no todo es bueno. Si uno se tropieza, se cae, se tumba, se cae, lo que tú quieras, es parte de que debemos de evitar eso, debemos de evitarlo. Como dije al principio, ¿no? El Señor nos habla de tantas y tantas y diferentes maneras que los segmentos o los capítulos que me toca leer a mí es lo que más escaso soy. Lo estaba leyendo y entre mí dije, wow, es impresionante la manera que el Señor nos habla. Pero le voy a leer cambiando el tema un poquito, saliendo del tema un poquito, le voy a leer unos cuantos de cómo nos tocó. Por ejemplo, a mí me ha tocado hasta ahora leer, mantener una pureza moral, demostrar sabiduría, compartir los recursos, o me toca el hombre moderado es moderado en todas las cosas. En un par de semanas dice maneja el enojo debidamente, después trata a los demás con justicia, ser generoso, ama a Dios de todo corazón, vive una vida santa. Y de una manera u otra el Señor me está hablando a mí acerca de todo eso, ¿no? El Señor me está diciendo a mí en dónde estoy fallando, ¿por qué? Porque si no lo leemos, si no nos damos cuenta, si el Señor no nos guía, no nos dice, pues yo pienso que estoy bien, ¿no? Pues en realidad no. Entonces debemos de evitar los excesos en todo, ¿no? En todas las cosas que hagamos y cómo las hacemos y por qué las hacemos, ¿no? Al hablar de estos asuntos, llegamos a la conclusión de que sí, uno se abstiene de cosas que no le convienen, pero retiene muchas cosas que le convienen, pero a lo mejor yo pienso que sí me convienen, ¿no? Pero en realidad no me convienen de la manera que lo estoy haciendo o como lo estoy aprendiendo o como lo estoy ejecutando
Y como le decía, no solamente en el alcohol, si nosotros nos juzgamos los unos a los otros, pues es difícil, ¿no? Las decisiones que tomamos nosotros y cómo las tomamos son decisiones erróneas la mayoría de veces. Son cosas que nosotros necesitamos cambiar con la palabra, necesitamos pues cambiar, por ejemplo, evitar otros excesos como glotonería, comer y beber. Aparecen bastante en la palabra de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Um, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habemos cristianos que hablamos de otra gente que no son suficientemente cristianos, de que no hacen esto, no hacen lo otro, y nosotros tenemos el desorden de estar comiendo, el desorden de estar tomando, y estamos dependiendo de algo que no nos sirve a nosotros. Y por eso muchas veces andamos todos a excesos de peso. ¿Por qué? Porque estamos mirando lo de los demás, más no nos estamos mirando nosotros mismos. En la palabra Mateo 7, del 3 a 5 dice, ¿y por qué? Dice, Jesucristo pronunció palabras muy fuertes dirigidas a este tipo de comportamiento crítico. Porque nosotros criticamos, pero no nos criticamos nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, es que es una crítica constructiva y en realidad pues no lo es. Es una crítica que somos criticones. Somos, porque yo soy uno de esos. Él dice, y en Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y son cosas como esa, ¿no? La glotonería, el comer, el beber, hay uno que es muy importante y es el fumar. Me imagino que cuando uno dice o conoce a alguien que nunca en su vida ha fumado, es wow, qué tremendo eso, porque es un vicio social. Es un vicio social, tan social que nosotros mismos por medio de nuestro comportamiento se lo pasamos a nuestros hijos y a nuestras familias. Estaba leyendo aquí que dice que hay de 5 familias, 4 familias fuman, pero fuman esas 4 familias porque los padres trajimos el cigarro a la casa. O sea, fumamos en la casa, con los amigos, en una fiesta, lo que tú quieras, pero fumamos y nuestros hijos ven eso, ¿no? Y dice que el cigarro, está leyendo las estadísticas de los Estados Unidos y mueren más de 440,000 estadounidenses mueren de enfermedades directamente relacionadas con el consumo de cigarros cada año. Una vez al año, 440,000 personas. ¡Wow! Y es el cáncer del pulmón más fuerte que existe, es por el cigarro. Y aún así nosotros lo compramos, y aún así lo compramos y a un precio alto, bastante alto. Y hay muchas cosas acerca de los cigarros, ¿no? Hay muchas historias y no necesariamente historias, pero recuentos de eso que son diarios, constantemente. Hay propagandas de cigarrillos exageradamente y la gente compra y caro y fumamos y nos enfermamos y sabemos que nos hace daño. Eso lo sabemos. Comer demasiado nos hace daño. Tomar demasiado nos hace daño. Hace un momento estaba diciendo yo que perdemos nuestra cordura cuando estamos tomados. Comemos demasiado, nos enfermamos al estar haciendo eso. Ahora fumando sabemos que nos podemos matar, que dice el tabaquismo es un factor principal en el cáncer del pulmón, derrame cerebral, enfermedades coronaria y causa enfermedades malignas en todas partes del cuerpo. Y compramos eso y oh my God, lo traemos a la casa, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras generaciones. Por eso cuando una persona que nunca ha fumado en su vida es de admirarlo.
porque el mismo peso de la gente, el mismo peso de nuestro medio ambiente hace que no lo hagamos, pues. El, el, la, Estaba leyendo aquí, dice que si Pablo hubiera vivido en nuestra época, ¿qué pensaríamos o qué pensaría de que no seamos tan esclavos del vino? Porque el ser esclavo del vino en ese tiempo lo llamaban de esa manera, nosotros plenos sencillamente ahorita lo llamamos como un alcoholismo. Y no es fácil zafarse del alcohol, no es fácil zafarse de la manera que se come. Hay gente que es demasiadamente gorda, de sobrepeso magnífico, no magnífico, sino sea como mucho. Hay una persona que pesa 300, 400 libras, hermano, y comen, oh my God. Fumar, nos matamos solos y lo estamos haciendo. Criticamos por criticar, pero no criticamos para aprender. Entonces aquí dice que nosotros debemos de mantener un testimonio cristiano. Difícil, extremadamente difícil. No es imposible, no. En lo más mínimo es imposible, pero es difícil. Es difícil para personas que seamos débiles en muchas partes de nuestras vidas. Difícil porque no podemos salir adelante sin la ayuda de alguien más y especialmente la ayuda de Dios. Difícil porque no buscamos la ayuda que necesitamos y porque creemos que estamos bien en lo que estamos haciendo. Difícil porque no aceptamos que estamos mal. A lo mejor están hablando con nosotros y decimos, oh, sí, qué bien, que tienes razón, esto y lo otro y tal, pero en realidad pues no lo hacemos. Todo no lo podemos rechazar a todo instante porque no queremos. Porque, por ejemplo, estamos en una fiesta, vamos a decir una fiesta con los clientes, esto y lo otro, el aniversario de la empresa o algo así, ¿no? Vamos a contar algo así. Y si nos brindan trago, también se vale decir no, gracias. Y no necesariamente tienen que obligarlo a uno a tomar. No necesariamente puede decir eso. O sea, sí puede zafarse, no puede tomar. No tiene que comer tanto. No tiene que fumar. O sea, uno tiene la opción de sí o no. No tienes que ser criticón, no tienes que ser grosero. Y son cosas que lo hace uno muchas veces sin pensarlo tanto, sin detenerse un segundo o un momento a decir qué me está perjudicando o en qué me ayuda esto que estoy haciendo. Si alguien le está diciendo a uno que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque las acciones hablan más que nosotros, ¿no? Yo puedo estar aquí y estar hablando cosas bonitas y decir lo que tú quieras, lo que tú quieras oír y decirlo, aprender a decirlo y ya, no gran cosa, pero allá afuera soy totalmente diferente y eso está mal. Por eso le digo, el Señor nos dice y nos enseña y nos lleva a aprender de nosotros mismos y ojalá que con la ayuda como dice aquí, no, si no puedes hacerlo solo, busca amigos, busca gente que esté en el sistema de la iglesia y para que oremos y oren por nosotros y ore yo por mí mismo y trate de salir adelante para salir mejor. ¿Por qué? Porque todo merece y todo necesita un plan de acción. Y un plan de acción, el plan es para mejorar nuestras vidas, no para hacer mal, pues, ¿no? Es como todo, se puede planear para hacer mal, y se puede planear para todo, pero si estamos buscando un bienestar para nosotros mismos, debemos de planearlo de buena manera y la manera exacta que debes de hacer, ¿no? Yo hablo mucho de eso porque yo en la empresa yo hago lo de las operaciones y yo tengo que planear operaciones y seguir operaciones y pensar en las cosas y acciones
que hemos de hacer mejor y mejor y mejor para mejorar un servicio. Mas aún así no me detengo a pensar y planear y planear y planear para un beneficio mío, personal, propio. Si no sigue uno pensando que está bien y en realidad pues está mal, ¿no? Y el Señor nos enseña de diferentes maneras eso. A mí juzgar, nosotros mismos deberíamos de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de juzgarnos para desarrollar límites a nuestras propias vidas, a nuestras propias ideas. No solamente juzgar a otros nomás porque sí. Porque pensando en la excusa del $1.000.000, ¿no? Al decir que es una crítica constructiva, en realidad estamos destruyendo a la otra persona o me estoy destruyendo yo mismo porque no lo estoy haciendo de la manera correcta. Gracias a Dios el Señor está lleno de misericordia y nos enseña. Practicar desde el principio es bueno, practicar cuando tenemos problemas y por ejemplo, vamos a decir que practicarlo, no platicarlo, sino practicarlo. Las cosas que estoy haciendo mal y cómo las estoy haciendo mal y que uno de nuestros pastores nos enseñe, nos guíe y ore por nosotros, es lo mejor que podemos aceptar, es lo mejor que yo puedo aceptarlo. Pero todo basado en que en un plan de acción, y el plan de acción es para seguirlo, porque de una manera inteligente nosotros yo debo de seguir un plan de acción para ser un hombre disciplinado, para tener un atributo bueno, para ser un hombre de Dios, pues tiene que uno tener eso y ser disciplinado. Entonces, primero que todo, sí, tenemos que hacer un plan, pero pues tenemos que llevar ese plan, ¿no? Y para poder llevar ese plan, yo pienso que debemos de identificar el problema, debemos de hablar del problema, discutir del problema con alguien, a lo mejor hablando con mi esposa ya me doy cuenta mucho más de lo que estoy mal sin necesidad de una crítica, pero sí entenderlo más, ¿no? Y si los demás, como les menciono, y si lo estoy hablando con mi esposa, si ella entiende eso, yo estoy 100% seguro que ella me va a ayudar a mí a orar para sobrepasar ese problema y aprender de ese problema y desarrollar algo mejor y apuntarlo para que no se nos olvide que sí, ahí está el problema y el problema existe. Y buscar la solución del problema para desarrollar un estudio que más adelante me va a ayudar a salir de eso, ¿no? No escribirlo para tener una tormenta y no platicarlo con otra persona, pues para que me haga burla de, ¿no? O para que no ore por mí, no solamente me critique o solamente me diga, puedes hacer esto de esta manera sin tener que tropezarte tanto, pero hablar de identificar el problema es una de las mejores cosas que debemos de hacer. Y yo estoy 100% seguro, porque le hablo otra vez por mí mismo, de que hay momentos de que el Señor te está hablando directamente a ti por medio de muchas cosas. Como dice este segmento del día de hoy, que no seas tan amigo del vino, que no seas tan pegado al vino, que no vivas del vino, que no seas alcohólico, hay miles de salidas de ser alcohólico, hay miles de cosas que tú puedes dejar hacer sin necesidad de medicinas y parches y cosas que se tengan que poner, si tú buscas la ayuda de Dios, si tú tienes un propósito hacia dónde ir, si tú tienes un plan a dónde seguirlo y cómo seguirlo. ¿Tú puedes hacerlo solo? Pues a lo mejor no lo puedes hacer solo, pero
tienes que recordar que de nosotros fallamos continuamente, constantemente y diariamente. Y es la ayuda de Dios que nosotros debemos de pedir en medio de todo, pedir a la palabra para que nos quite estos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros los tenemos en unión, nosotros podemos pensarlo y vamos a crecer juntos en el mismo sentir, y dejar de cosas malas que nos, que nos hacen daño. ¿Para qué pensamos tanto? ¿Para qué le damos tanta vuelta a las cosas, no? Entonces hay que recapacitar, no hay que ser amigo del vino, no hay que ser amigo del cigarro, no hay que ser amigo de la glotonería. Tenemos que tener un plan a dónde seguir y cómo seguir. Necesitamos de pedir ayuda. Una de las cosas más súper importantes es que debemos de reconocerlo. Debemos de reconocer el problema. Y reconocer el problema no es, oh, sí existe, sino tener un plan de cómo quitárnoslo de encima, cómo poder subsistir sin eso. Debemos dejar de ser criticones, porque criticando a los demás no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal nosotros. Y pensemos y crezcamos juntos, ayudémonos entre nosotros mismos, es lo que en realidad muchas de las cosas en la palabra nos dice, ¿no? El Señor nos dice de muchas maneras exactamente eso, que debemos de ayudarnos y dice, amarme a mí, y después dice que ame a su prójimo. Al amar a su prójimo es ayudarlo a salir de muchas cosas y de muchas tristezas. Y debemos de pensar en las relaciones que tenemos y con quién las tenemos, ¿no? Establecer una meta es lo mejor que podemos hacer. Y la meta, por ejemplo, para mí es cambiar de ser como soy. ¿De qué manera? Acercándome más a Dios. ¿De qué manera? De lo que estaba diciendo hace un momento yo, de que los capítulos que me hacen falta por leer, por entregar, por hablar, por aprender, de tener una vida más santa. Yo sé que no la tengo, no sé que no la hago. Dar un mejor testimonio. Eso es la prioridad número 1 que yo pienso que tengo en este momento. Hablar y tener justicia con los demás. Porque yo solo no lo voy a hacer. Pero con la ayuda del Señor sí, la palabra me dice que yo voy a ser victorioso en unión con Dios, con el Señor Jesucristo. Dice, si quieres superar un problema, prográmate para la victoria en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todo. El Señor es todo para nosotros. El Señor es todo para mí. Tengo que ser establecer la meta para salir adelante. Es la cosa primordial. Y ese era el tema del día de hoy. Se lo pongo en palabras textuales para nosotros, en palabras que nosotros podamos entender. Puedo decir que el día de hoy los segmentos que me faltan por aprender, leer y hablar de ellos me caen como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque tengo que mejorar en los aspectos que siguen adelante de mí. Por muchos motivos, muchos motivos. El ser mejor y vivir mejor y aprender mejor es lo que tenemos que aprender. Es lo que tengo que cambiar, es lo que pienso que debo de ser y crecer en el mismo. Pastora, ¿cómo está? La pastora Ruth dice hola. Ya voy a acabar. Pero ayúdenme a orar, ayúdenme a salir adelante, ayudémonos a aprender más de los libros que estamos leyendo y hagamos metas para nosotros mismos, para sacar adelante, para salir adelante. Nosotros como persona cristiana, y dar un mejor testimonio de lo que en realidad es la palabra para mí. Les agradezco el día de hoy, les agradezco por
la atención prestada. Les agradezco a las personas que se comunicaron, que oyeron el programa, y a las personas que lo están oyendo y lo van a oír. Y espero que sus llamadas y que sigan escribiendo y preguntando y ayudándome a salir a reconocer las cosas que estoy haciendo mal y orar más que todo para salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias por el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco, los veo en un par de semanas. En un par de semanas. Ay, Señor, el que me toca dice, maneja el enojo debidamente. Imagínense que lo que me toca leer a mí. Ay, Señor, pero sería magnífico que nos vieran. Gloria Inés Villa, buenas noches, mija, ¿cómo está? Que nos vean, que me puedan dar sus opiniones, que me puedan decir que estoy mal, que no puedo, que puedo mejorar y que debo de mejorar. Y establecer una meta, cada uno de nosotros, para seguir adelante. Muchísimas gracias por el día de hoy y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por su tiempo y Dios los bendice. La señora pastora dice, buscar del maná escondido la palabra revelada. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo, pastores. Gracias por todo. Nos vemos en 2 semanas. Gracias.